Hola, nosotros somos la empresa Vitroflora y vamos a hablar de nuestro nuevo proyecto Vitronoa. Empezando con el problema, acá tenemos un ejemplo de cómo el surgimiento de nuevas variedades de plantas tiene un alto atractivo en el mercado ornamental. Ambas plantas son mostera deliciosa. La diferencia es que una mutación generó este cambio en la hoja, lo que ocasionó que su precio normal se disparara hasta 10 veces más que su valor normal por su rareza. Esto explica por qué hay una constante búsqueda de nuevas características únicas y novedosas en las especies ornamentales. Lamentablemente, el método más común y accesible para los productores de estas plantas es la selección de mutantes naturales, lo cual es un proceso largo y costoso. Nuestro nicho de mercado son productores y compañías involucradas en la comercialización de plantas ornamentales. El mercado total de este producto es de $7.280 millones anuales, con base en el total de exportaciones a nivel mundial. El mercado disponible es de $125 millones anuales, considerando el total de exportaciones desde Costa Rica y el mercado interno. Con base en nuestra capacidad de producción esperada al finalizar el desarrollo del proyecto, el mercado obtenible sería de $1.8 millones anuales. Corea tiene gran potencial como socio comercial para las nuevas variedades, pues recibe anualmente desde Costa Rica importaciones de plantas ornamentales por un valor de aproximadamente $760.000. Nosotros nos enfocaríamos en comercializar con empresas internacionales interesadas en estas nuevas variedades y también con nuestros clientes actuales y otros grandes viveros de Costa Rica. Se planteó la hipótesis que la inducción de mutaciones para desarrollar nuevas plantas ornamentales constituye una solución viable a la constante demanda de nuevas variedades. Esta hipótesis se comprobó mediante nuestra experiencia Vitroflora. Se realizaron entrevistas a varios clientes cuyos volúmenes de producción de plantas ornamentales en promedio iban desde los 100 hasta las 1000 plantas mensuales. Todos expresaron un amplio interés en comprar nuevas variedades en follajes, plantas carnívoras, suculentas y florales. Además mostraron interés en la planta miniatura de café desarrollada en la UCR con potencial ornamental. También se realizaron encuestas a nivel nacional enfocadas a los productores de este tipo de plantas. En este caso, los clientes estarían dispuestos a pagar $20 en promedio y los cambios físicos visibles vienen a ser las características más buscadas. Cabe destacar que 20% de los encuestados mostraron interés en la planta de café miniatura. Al aplicar tecnologías innovadoras de mutagénesis desarrolladas en la UCR, junto con nuestros métodos optimizados de cultivo in vitro de plantas ornamentales, les ofrecemos a nuestros clientes la posibilidad de comercializar nuevas variedades de muy alto valor comercial y únicas en el mercado. Nuestros primeros productos serán una planta de café miniatura generada en la UCR y una nueva variedad de planta ornamental generada por nosotros aplicando los métodos desarrollados en la UCR. Ambas estarían protegidas como variedades vegetales. Para la comercialización de estas nuevas variedades vegetales, buscaríamos formalizar nuevos contratos con nuestros clientes actuales y también contactar directamente con grandes viveros nacionales. Además, buscaríamos establecer un vínculo inicial a través de Procomer con grandes empresas internacionales de plantas ornamentales. A futuro buscaríamos la participación en ferias y eventos nacionales e internacionales y eventualmente la inclusión al consorcio Green Plants de empresas costarricenses, algunas con las cuales ya tenemos una relación. Los ingresos se generarán a través de las ventas nacionales y la exportación de plantas ornamentales innovadoras que se desarrollen. Al ser variedades únicas y exóticas, se espera que cada planta aclimatada se venda en un rango entre $5 y $50, dependiendo del tamaño, la rareza, la popularidad y la tasa de crecimiento de cada especie. Entre los costos del proyecto se menciona el montaje de un laboratorio de mutagénesis, donde se mantenga el equipo, reactivos y las condiciones necesarias para desarrollar y propagar las nuevas variedades. Un invernadero donde se pueda aclimatar y desarrollar las plantas mutadas para su distribución. Gastos de servicios de operación. Y finalmente, gastos de marketing, donde se incluya también los gastos de protección de material vegetal como inscripción a UPOP, entre otros. El equipo somos yo, Jessica, y mi socio Randall. Somos los fundadores de Vitroflora, que es una microempresa de biotecnología vegetal que se encuentra en un rápido crecimiento por la alta demanda. Ambos somos ingenieros en biotecnología y nos encontramos finalizando nuestras maestrías enfocadas en ciencias biológicas.
Ambos nos hemos especializado en el cultivo de tejidos vegetales e ingeniería genética. Dentro de la empresa, yo estoy a cargo del área administrativa, manejo de las finanzas, mercadeo, atención al cliente y me desempeño como líder técnica del cultivo de orquídeas, follajes, helechos, mientras que Randall está a cargo de las ventas y la contabilidad y es el líder técnico en el cultivo de plantas carnívoras, acuáticas y especies florales. Dentro de Vitronova desempeñaríamos esas mismas funciones y además yo me encargaría de la investigación y desarrollo productivo de nuevas variedades y Randall de la aclimatación, manejo agronómico y análisis de las mismas. El primer paso sería montar un laboratorio de mutagénesis y un invernadero para desarrollar las nuevas variedades de forma segura y responsable y contar con un espacio para su aclimatación y análisis. Gracias a esto, se iniciaría el desarrollo de los nuevos mutantes, aplicando y optimizando en plantas ornamentales in vitro los métodos ya establecidos en la UCR. Luego, se iniciaría el proceso de micropropagación de la planta de café y de la nueva variedad generada, y su aclimatación y selección de los mutantes, seguido de su evaluación mediante el examen DHE, y en caso de comprobar que se trate de una nueva variedad, solicitar su registro. Finalmente, se realizaría una campaña publicitaria y se contactaría empresas internacionales a través de Procomer para lanzar las plantas al mercado. Para lograr el desarrollo de este proyecto necesitamos fondos para tener las condiciones y equipo adecuado, proteger las variedades y lanzarlas exitosamente al mercado. Por eso requerimos apoyo económico para impulsar este proyecto innovador en el mercado de plantas ornamentales. Gracias por su atención.